los comités de autodefensa! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Ayacucho! ¡Viva! Nadie como ellos conoció tan de cerca la muerte y el terror cuando en Lima la violencia de Sendero Luminoso era apenas una amenaza lejana y ajena que se gestaba sin tregua en el Perú andino y profundo de Ayacucho, que en quechua significa el rincón de los muertos. Mi nombre es Ian Lázaro, bienvenidos a En tu Pepa. ¿Los ronderos son terroristas? Antes de responder esta pregunta, primero tienes que saber qué son los ronderos y cómo se crearon o surgieron. Los ronderos fueron organizaciones comunales que se crearon a partir de un grupo de personas que quisieron hacer justicia con sus propias manos ante hechos delictivos o algún tipo de violencia, ya que la inoperancia de la policía en zonas rurales era muy devastadora para ellos. Estas rondas campesinas surgieron en Cuyumalca, provincia de Chota, en Cajamarca, Perú. A mediados de 1970 se comenzaron a organizar grupos de protección y vigilancia para el control de robos que efectuaban bandas organizadas de abigeos, o sea, ladrones de ganado. Y de ahí estas rondas se fueron a llamar rondas campesinas. Y como dije antes, esto fue debido a la ineficiencia del Estado, ya que se excusaba diciendo que les faltaba personal, que no tenían accesibilidad a ciertas zonas y por la gran alta corrupción que el Estado tiene. Desde el momento de creación de la primera ronda campesina, estas se expandieron rápidamente por todo Cajamarca y diferentes otras provincias del Perú, debido a la eficacia que tuvo contra estos ladrones de ganado. De ahí su gran aceptación y difusión por todo el interior del país. En 1980 dejan como antagonistas a estos ladrones de ganado para combatir el terrorismo que ya se está expandiendo en provincias. Pucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco, Junín, todos nos integramos, nos unimos en una fuerza propia de la comunidad, porque llegó el momento en que venía Sendero, nos mataba. Venía alguien de la Fuerza Armada, también nos mataba porque nos confundían. Creían que tuititos éramos senderistas. En 1982 tienen el punto de quiebre con Sendero Luminoso, ya que estos consideraban al campesino su columna vertebral, con la frase: esta es una guerra campesina o no es nada. Es por eso que Sendero Luminoso llevaba a su bando a estos campesinos, sobre todo los que formaban las rondas, imponiéndole la ideología maoísta y el pensamiento Gonzalo. Porque acá nosotros luchamos casi con nuestros propios hermanos, porque Sendero reclutó a nuestra familia, se llevaron a nuestros hijos, a nuestros hermanos. O sea, en una familia habían miembros de los dos bandos. De los dos bandos. Era una guerra del campo a las ciudades, y el que estaba en contra de esta ideología se moría. Sendero Luminoso mató a muchos líderes comunales, es decir, a los líderes de estas rondas campesinas. Los comuneros, harto del autoritarismo de Sendero Luminoso, decidieron rebelarse ante ellos. Una de las anécdotas que da paso a esta rebelión fue cuando los ronderos emborracharon a estos senderistas para luego matarlos a piedradas y puñaladas. Ese mismo año, las Fuerzas Armadas toman el control de las zonas afectadas, creando los comités de defensa civil, que consistía básicamente en trasladar a los pobladores afectados a zonas estratégicas con la única orden de que si entraba un extraño a esa zona, deberían matarlo. En el año 1986, en medio de todo este caos, se promulga una ley para darle reconocimiento a la autonomía de estas rondas campesinas, legalmente, para que trabajen en conjunto con la policía. Recalcando que al principio de los años 1990 se calculaban que en la Sierra Norte, en Cajamarca y Piura, existían más de 3.500 rondas, que aglomeraban más de 280.000 ronderos. 280.000 ronderos. Pero no fue hasta 1993 que estas rondas campesinas o ronderos se hicieron formalmente legales para luchar contra el terrorismo
acompañados o guiados y liderados por las Fuerzas Armadas del Perú, creando así las comités de autodefensa. Los ronderos pertenecientes al CAT, es decir, a los comités de autodefensa, recibieron 6.060 escopetas Winchester de 6 tiros, de las 10.000 que había adquirido el Estado, y también les entregaron 1.000 camionetas usadas que fueron donadas de Japón. Estos comités de autodefensa, formadas en el gobierno de Alberto Fujimori, fueron murallas que impidieron que Sendero Luminoso entre con fuerza en ciertas zonas, pero también fueron sacrificios, ya que muchos líderes de estos ronderos murieron, dejando viudas y huérfanos. Y lo peor de todo es que tal vez ahora sigan viviendo en la pobreza, ya que el Estado no les dio ningún tipo de indemnización. Poblados llenos de huérfanos y viudas como Josefina Quispe, Indalicia Urday, Siriana Zulca y Antonia Gastelú, cuyos esposos ronderos murieron en combate, que nunca recibieron indemnización alguna y que ahora siguen viviendo en la misma pobreza extrema. Después de vencer el terrorismo, el Estado le quitó las armas a estas comités de autodefensa, o al menos a casi todas. Estas ex comités de autodefensa, formadas por ronderos pero con formación militar, quedaron abandonadas por el Estado y con un gran resentimiento hacia Alberto Fujimori, las cuales estaban propensas a que puedan ser guiadas otra vez hacia el lado de Sendero Luminoso o a otra ideología tal vez menos radical, pero que iba por el mismo camino. Puedan ser captados a estas organizaciones que tienen esa formación militar, que sean captados por grupos de izquierda radicales contra la democracia en el país y se han aprovechado por su organización, su disciplina y su formación militar en contra del propio Estado. Aún existen pequeños comités de autodefensa que divagan por el Brain pero sin reconocimiento ni apoyo militar. Trabajan por sus propios medios. Los ronderos o rondas campesinas siguen existiendo, dando justicia donde la justicia no llega, es decir, a donde viven, a las zonas rurales. Se sabe que los ronderos y las rondas campesinas muchas veces han violado derechos, ya que han juzgado y castigado a personas sin probar su inocencia. También se les ha acusado de atacar o linchar a personas acusadas de brujería o de homosexualidad. Pero como también castigan a delincuentes cuando las policías solamente lo capturan y luego lo sueltan, como ladrones o asesinos o violadores. Entonces podemos decir que estos ronderos promueven el abuso de autoridad, pero que tal vez en ciertos casos a uno les parezca bien y a otros no, porque una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En conclusión, los ronderos que conformaron estas comités de autodefensa fueron la muralla principal para que Sendero no tome el total control de las provincias. Sin embargo, quedaron en descontento con el Estado, ya que después de derrotar el terrorismo los dejaron abandonados. A su suerte, viviendo en la pobreza, algunos sin extremidades, ciegos, dejando viudas y huérfanos. Es cierto que en estos comités se infiltraban senderistas, también policías, y no se sabía quién era quién. Pero la única verdad aquí es que estos ronderos fueron liderados por las Fuerzas Armadas y por el Estado. Así que ahora quiero que después de este análisis tú consideres si los ronderos son terroristas o no. Eso fue todo conmigo, suscríbete, dale like y comparte.